señor Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio. Leyendo algunos comentarios en redes, están algunas personas legitimando, viendo como normal. A mí me pegaron, a mí me chancletearon, a mí me dieron con la correa, a mí me dieron con palo y no me pasó nada. Y aquí estoy. Bueno, yo no puedo venir a decir mentiras aquí. A mí me dieron mi par de chancletazos y de correazos. Pero cuando hace 27 años nació mi primera hija y luego 2 años después nació mi hijo, yo tomé la decisión de que ese no iba a ser el estilo de crianza que yo iba a utilizar para con mis hijos. Que yo iba a hacer todo lo contrario. Yo lo iba a hacer con amor. Y no es que yo esté diciendo aquí que a mí me maltrataron, nunca. No era que me agarraban y me amarraban a un palo o me daban con un palo, con un clavo o con la hebilla de la correa. No, 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 no. He dicho, me dieron mi par de chancletazos y me dieron un par de correazos. Tampoco fue abuso. Pero yo dije, eso no va conmigo. Yo voy a educar de otra forma, con amor, a mis hijos. Y hoy, gracias a eso, tengo, y al trabajo que hizo mi esposa, a quien tengo que agradecerle, pero me quito el sombrero. 2 hijos profesionales. Una doctora que está haciendo residencia hoy día de anestesiología, con principios y valores, y un varón con 2 títulos universitarios y una maestría, y 2 maestrías, es abogado, y también con valores y principios. Y así, con amor 24/7, con el abrazo, con el te quiero, con el te amo, con el beso. Con eso también se educa, señoras y señores. Y eso tenemos que tratar de implementarlo en este país, en el núcleo de la sociedad que es la familia. Juan Arias, bienvenido. ¿Qué hacemos? Ustedes están en el sector privado y si hay algo que afecta la inversión es esa percepción de violencia, de delincuencia, de criminalidad en un país. Pero algo tenemos que hacer como sociedad también para corregir rumbo. Bienvenido. Muy buenos días, Álvaro, y buenos días a todos los radioescuchas. Efectivamente, a mí también me dieron mi par de chancletazos. De repente me los merecía, sin embargo, la vida ha cambiado y los pelados hoy en día vienen con un chip diferente. Yo creo que las oportunidades que tenemos en casa son mucho más grandes las que tenían probablemente en nuestros tiempos. La conversación que uno tiene con los pelados hoy en día es diferente a la que se tenía en nuestros tiempos. La forma de llevarse con los pelados es diferente a la de nuestros tiempos. Sin embargo, tenemos que entender que la educación primero es de casa. Si pretendemos que la educación de nuestros muchachos, que al final del día son los que se convierten o en deportistas, o en psicólogos, o en abogados, o en médicos, o en delincuentes, empieza en casa. No le podemos trasladar esto al sistema educativo. Por supuesto, el sistema educativo tiene que hacer su parte, pero en todo empieza en casa. Y lo que los pelados ven en casa muchas veces lo repiten el resto de su vida. Y yéndonos al final, sí, tenemos un problema de delincuencia en Panamá. Yo entiendo lo que está pasando, lo que la gente está hablando y lo que se ve en los medios. Sin embargo, la Policía Nacional nos da un informe de que la delincuencia está por debajo al año pasado. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A lo que está pasando en la calle o a los números? Yo creo que tenemos que creerles a ambos y poner de la parte todos. Ayer lo decía, yo sé que la Policía Nacional está supuesta a proteger a la ciudadanía. Sin embargo, la ciudadanía tiene que ser parte de la protección. No puede ser que si vemos un pindín, una fiesta, algo fuera de lugar, cerca de nuestras residencias, callemos y llamamos a la policía una vez que ya se arrancó la pelea o ¿por qué no?, cuando hay un muerto cercano. Tenemos que colaborar con la Policía Nacional hasta donde podamos, sin poner en riesgo nuestras vidas, para ver si logramos que podemos prevenir antes de que pase un incidente estas cosas, ¿no? Pero bueno, es un problema de todos, no es un problema únicamente de la policía, es un problema de la ciudadanía y tenemos que trabajar en ella conjunto como siempre lo hemos hecho los panameños. Bien,
Te aclaro, Juan, que las cifras oficiales que publicó el Ministerio Público señalan que los hurtos aumentaron de 12.690 a 12.819. Los robos aumentaron de 3.928 a 3.956. Los incidentes de violencia doméstica están casi iguales, 11.883, 11.966. Los homicidios disminuyeron en 18 personas, pero eso realmente es una leve disminución de 456 a septiembre del año pasado a 438 a septiembre de este año, lo que a mi juicio no es suficiente como para que los ciudadanos cambien la percepción de inseguridad que se siente en las calles. Esas son estadísticas del propio Ministerio Público en cuanto a robos, hurtos, homicidios en este país y violencia doméstica o femicidios también. Así que, como te digo, algo tenemos que hacer. Yo creo que este es un tema integral. El maestro en la escuela no está para educar en principios, para educar en valores, sino para enseñarte matemáticas, ciencia, geografía, historia. El trabajo tenemos que hacerlo nosotros en casa, papá y mamá, en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Y como las cifras, así como algunas han aumentado, tan disminuido levemente, están parejas. Y eso no significa que es bueno. Un homicidio, dos homicidios, no es bueno. Es la realidad. Tenemos que ver cómo protegemos nuestra ciudadanía y especialmente nuestra juventud, que va a ser el futuro de Panamá. Así mismo es. Bien, hablemos de salario mínimo. Vamos hacia allá a partir de esta semana que viene. Ya debemos estar sentados en la mesa de salario mínimo. ¿Qué piensa Juan Arias sobre esta discusión y cómo debemos llevarla en una coyuntura como la que estamos actualmente? Efectivamente, la mesa de salario mínimo se debe instalar el día 15, que es el sábado. Y si bien es cierto, tenemos que sentarnos en la mesa a discutir el tema, tenemos que llevar todas las variantes reales que están pasando en Panamá. Voy a poner, no quiero que piensen que yo estoy ni a favor ni en contra de subir el salario mínimo. Todo lo contrario, tenemos que discutir. ¿Cómo tenemos que verlo? ¿Qué realidades están pasando en Panamá? Uno, hay un 10% de desempleo. Eso preocupa. Más de 225.000 panameños no tienen trabajo. Hay un 50% de informalidad. Más de 700.000 panameños trabajan en forma informal. Los empleadores ya subieron un 3% o 3 puntos porcentuales, que se representa un 20% del aumento de la cuota obrero patronal. La canasta básica sí ha subido y hay que revisar cuánto ha subido. Sin embargo, el país en este momento no hay una inflación. Por el contrario, hay una deflación en estos momentos en Panamá. Todos estos puntos debemos ponerlos sobre la mesa. ¿Para qué? Para asegurarnos. Y incluyo uno adicional. Si bien es cierto, Panamá ha crecido alrededor del 4.5% en este año, no en todos los rubros, no en todos los comercios, no en todos los negocios. Entonces, nuestra recomendación probablemente sería que revisemos área por área, negocio por negocio, rubro por rubro, para asegurarnos que aquellos negocios que no les está yendo bien, muchos negocios están con números por debajo a prepandemia todavía, no se han recuperado, no le calcemos un problema adicional. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro mayor temor? O nuestro mayor, que lo que quisiéramos hacer es proteger los empleos actuales. Nos preocupa que si hay un aumento del salario muy drástico, ciertas empresas que todavía están manteniendo a sus colaboradores van a tener que tomar una decisión o de despedir personas, que nos va a aumentar el desempleo, o va a convertir cierto personal en informal, que nos va a subir la informalidad, que es exactamente lo que nosotros no queremos. Entonces, efectivamente, nos sentamos el 15, pongamos sobre la mesa todo lo que está pasando en la parte patronal y la parte de los colaboradores, para ver cómo logramos un acuerdo sin perjudicar a ninguna de las partes. Juan, algo que debe llamarnos la atención es que la mayor cantidad de contrataciones en los últimos años se han hecho desde el Estado, desde el gobierno.
y hemos estado precisamente pidiendo prestado para pagar planilla. ¿Qué hacemos en ese caso? Hay dos maneras de ver esto, Álvaro. El gobierno, lo ideal sería, o el Estado sería que mañana reduzca su planilla a donde realmente debe estar. Sin embargo, eso crearía un problema adicional que es el desempleo y la informalidad. Lo que se ha recomendado es que aquellas personas que ya han llegado a su edad de jubilación, ofrecerles un plan de retiro, con la intención de que estas personas puedan salir de sus puestos de trabajo con algo de dinero, por supuesto, para que puedan retirarse. Sin embargo, no reemplazar a estas personas. Los gobiernos anteriores, tengo que decir, y este gobierno, si bien es cierto, no han incrementado la planilla como lo han hecho los anteriores, tampoco la ha disminuido. Entendemos las razones que no la pueden disminuir de un día para otro, sin embargo, sí se tiene que hacer un plan de retiro para asegurarnos que las personas que tengan sus jubilaciones y puedan recibir un plan de retiro anticipado o un plan de retiro justo, puedan retirarse para que la juventud, porque al final del día la juventud es la que no está consiguiendo trabajo. Y es donde nosotros nos estamos enfocando desde la empresa privada y acepto que con el Ministerio de Trabajo a través de tres iniciativas que estamos llevando adelante. Una es la ley de pasantías que ya está en la Asamblea Legislativa, que todos los muchachos graduados de secundaria entre 17 y 25 años van a poder conseguir un empleo en la empresa privada a un precio fijo, a un salario fijo, por un año. Eso le crearía algo de estabilidad. Nosotros también estamos trabajando en otras dos oportunidades que van a ser lo que nosotros llamamos la ley de tiempo compartido o part-time. ¿Por qué? Porque tenemos muchos estudiantes que podrían trabajar o las noches o los fines de semana, pero en estos momentos no se nos permite y estamos viendo la posibilidad de crear algo en un rubro muy específico que se llama los call centers. ¿Por qué los call centers? Porque los call centers se utilizan muchas veces de trampolín empresarial. ¿Por qué? Empiezan estos muchachos en estos call centers con el idioma inglés y con otras aptitudes y consiguen mejores trabajos en un futuro. La única manera que podemos generar o bajar el desempleo es creando empleo. ¿Cómo se crea empleo? Creando confianza. ¿Cómo se crea confianza? Haciendo las cosas bien. Ok, aquí hay un tema y es que mucha gente no quiere irse cuando cumple la edad de jubilación porque simple y sencillamente con lo que reciben de jubilación no pueden vivir por el alto costo de la vida actualmente. ¿Qué hacen otros países? Se habla de indexar en el caso de los jubilados. ¿Qué podemos hacer nosotros los panameños? Bueno, yo no me quiero meter en esta guerra nuevamente, Álvaro, pero lo que hacen los otros países es que suben la edad de jubilación para que las personas permanezcan más tiempo laborando y a la edad de jubilación sea más consciente con la edad, la expectativa de la vida de las personas. En Panamá no se logró. Y como tú comprenderás, en Panamá las personas, los hombres nos jubilamos a los 62 años, que como tú mejor que yo sabes, la gente de los 62 está entero, todavía tiene mucho potencial. Y las mujeres a los 57. A esa edad, obviamente, no se quieren jubilar, no solamente porque no les alcanza, sino porque están enteros, tienen una vida llena y la expectativa de vida cada vez es más larga. Y si nos vemos, nuestros hijos, nuestros jóvenes, cada día tienen sus hijos más tarde. Entonces, la vida se ha atrasado, como quien dice. Hoy en día, a los 62 años, la mayoría de las personas ya tienen a sus hijos graduados hasta de la universidad. En el futuro eso no va a ser así, porque los muchachos están teniendo menos hijos y a edades más tarde. Entonces, sí podemos indexarla, sí tenemos que ver el tema de la edad de jubilación y sí tenemos que ver la expectativa de vida de las personas o crear ahorros alternos que hoy en día mucha gente los hace. Empleo sostenible es algo que tenemos que procurar en este país. Son decisiones que evidentemente, como ustedes decían en su comunicado del domingo de la Cámara de Comercio, que no se deben ni se pueden seguir postergando. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Y qué es empleo sostenible, Juan? Mire, empleos sostenibles son empresas establecidas en Panamá, seamos honestos, y en los últimos 2 años perdimos, afortunadamente recuperamos uno ya, pero en los últimos 2 años perdimos 2 de las empresas que más empleomanía daban en el interior del país, un lugar donde necesitamos empleo, y los 2 rubros más importantes de exportación. Cerramos la mina por las razones que sean. Cerramos la mina hace 2 años aproximadamente y se perdieron 47,000 empleos que si lo amarras, de esos 47,000 empleos, hoy en día tenemos un desempleo de 200,000 personas.
casi un 25% de los desempleados hoy en día estaban trabajando en la mina. Y cerramos Chiquita, afortunadamente logramos recuperarla, pero en Chiquita había 6.000 colaboradores, hoy por hoy hay 2.000, con intención de crecimiento a febrero a llegar a 5.000. Esas son empleos sostenibles, compañías probadas que tienen en Panamá la posibilidad de hacer inversiones, de contratar a la mayor cantidad de panameños. Y por supuesto, esto permea. Si a una compañía grande le va bien, a las compañías que le dan servicios les va a ir bien, por lo consiguiente van a emplear personas. Entonces, empleos sostenibles son aquellos empleos a largo plazo, que son bien remunerados, que es importante decirlo, y que paguen el seguro social y que paguen las jubilaciones, porque al momento que si tú estás en los informales, por ejemplo, hoy por hoy no tienen una jubilación porque no están cotizando en la caja del seguro social. Estas personas se les va a hacer aún más difícil poder jubilarse o poder retirarse porque se van a quedar sin chicha y sin limonada. Se van a quedar sin el trabajo por la edad, desafortunadamente, ni sin jubilación porque no van a haber estado ahorrando durante el tiempo de servicio. Entonces, trabajo sostenible, lo que nosotros decimos es eso. Trabajos que tengan el futuro a largo plazo. Tenemos una estrategia ya definida precisamente para impulsar trabajo sostenible, inversión en Panamá. Honestamente no lo veo, esa es la realidad. Nosotros de la empresa privada estamos haciendo lo que nos corresponde. Yo personalmente he viajado a diferentes partes del mundo tratando de buscar inversión extranjera, que es lo que realmente puede inyectar en este país. Para inversión extranjera me refiero desde la más chiquita hasta la más grande. ¿Por qué? Porque eso genera confianza y empleo. Y es increíble cuando viene una empresa a Panamá y dice por qué se ubicó en Panamá. La gente a veces no realiza por qué todas las 183 empresas STEM que tenemos en Panamá, ¿por qué están en Panamá? Nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistarnos con muchas de ellas y ver lo bueno, lo malo y lo feo de Panamá y entenderlo y ver cómo podemos corregir. Y la verdad que tenemos muchas cosas muy atractivas, solo que tenemos que saber decirlo y venderlo. Y yo lo digo de una manera que siempre lo he dicho y digo, Panamá lo tiene todo, solo tenemos que creérnoslo. Y cuando vamos allá afuera a vender a Panamá, nosotros desde la empresa privada realmente convencemos a la gente que lo que tenemos en Panamá es especial, pero sí tenemos que tener una estrategia, sí tenemos que buscar la inversión extranjera y sí tenemos que generar confianza para que en Panamá la gente venga a invertir. Yo quiero... ¿Tenías alguna pregunta? Sí, señor Juan, buenos días. Al principio de la entrevista usted menciona que no hay inflación en nuestro país. Hablo de deflación. ¿Bajo qué criterios usted sostiene este punto? El crecimiento no los dice. Hay ciertos rubros que sí están creciendo, pero cuando agarras los macro y los micro y sumas todo, en Panamá ahora mismo estamos en una inflación de menos 0.04. Es cero. No hay inflación en Panamá en estos momentos. Cualquier economista te puede hacer la regla completa, la tabla completa, pero eso es lo que salen los números al final del día. ¿Qué significa eso? Que en teoría en Panamá el costo de la vida no ha subido. ¿Por qué? Porque las ventas en teoría no han llegado a sus niveles. ¿Y qué significa eso? Cuando tú no vendes, tú no subes los precios. Y muchas de esas cosas está pasando más en el mercado tradicional. En el punto, como mencioné también anteriormente, que sí ha habido una pequeña inflación, es en alimentos y bebidas, que es eso lo que pretendemos poner sobre la mesa cuando hablemos en el salario mínimo. Sí, algo que vi ayer, creo que fue, el foro que se desarrolló con expertos de Colombia, República Dominicana, Chile, Perú y Panamá, compartiendo experiencias sobre cómo equilibrar la actividad minera con la protección ambiental, la gobernanza y la generación de empleo digno. Quiero que me hables un poco de esto, Juan, pero antes, leyendo algunos comentarios siempre en el chat en vivo del canal de YouTube y en redes sociales, yo quiero decirle a la gente que no podemos darle la espalda al tema de la mina. No podemos cerrar los ojos al tema de la mina. Y lo digo aquí públicamente. Sería irresponsable de parte nuestra como país no debatir, no discutir qué vamos a hacer con la mina. Yo no estoy diciendo aquí ni que la cierren ni que la abran. Estoy haciendo un planteamiento y ustedes saben que yo hablo de frente, de que el tema
lo tenemos que discutir y ver los beneficios o los perjuicios que pueda causar. ¿Qué es mejor? ¿Abrirla o cerrarla? ¿Cuáles serían las consecuencias de abrirla o de cerrarla? Pero decir, ya dejen de hablar de ese tema, es la irresponsabilidad más grande que pudiéramos hacer como país, porque lo que pudiera venir es precisamente una debacle en materia de demandas internacionales. Entonces, y un mensaje pésimo a nivel internacional. Tiene que darse la discusión, tiene que darse el debate, porque en el fallo de la Corte Suprema de Justicia, lo que se determinó en ese momento fue la inconstitucionalidad de un contrato. Eso fue lo que se demandó y eso fue lo que se determinó. La inconstitucionalidad del contrato. Pero ahora tenemos el hueco abierto, tenemos allá en Donoso una situación que hay que resolver y que hay que solucionar, pero eso se hace hablando, discutiendo, debatiendo y buscando las mejores opciones como país, lo que más nos conviene. Esa es mi posición y no va a cambiar. Juan, háblame un poco de este planteamiento y del evento que se realizó el día de ayer miércoles. Mira, Álvaro, no lo has podido poner mejor y la verdad que me voy a copiar tus palabras. Y es la realidad. No hacer nada no es una opción, como yo he dicho. Las personas que no entienden, como yo no soy experto en minería, pero me ha tocado educarme, me ha tocado ir a la mina y me ha tocado ya ver lo que está pasando y entender un poquito. Yo no pretendo ser un experto, pero en lo poco que he leído, lo poco que he estudiado, he visto varias cosas y tú las has mencionado muy rápidamente. Las demandas siguen siendo una posibilidad. Las ganemos o las perdamos, eso es secundario, pero vamos a tener por mucho tiempo una espada de Damocles arriba a sabiendas que no sabemos si vamos a ganar o perder. El ambiente realmente es lo que nos preocupa a todos. Yo entiendo que mucha gente está sobreprotegiendo el ambiente. Todos los panameños estamos preocupados por la parte ambiental, eso no lo podemos dar de un lado. Los que estamos a favor de abrir la mina, no es que no nos preocupa la parte ambiental, todo lo contrario, estamos igual de preocupados, pero entendemos que no hacer nada no es una opción. Y la confianza que tú mencionas, internacionalmente no nos ven bien y muchas empresas grandes no quieren invertir en Panamá por lo que pasó en la mina. Tenemos que ver cómo limpiamos el nombre de Panamá, no solamente para abrir o cerrar la mina, sino para que otras empresas quieran invertir en Panamá. Yo termino diciendo, la auditoría integral que se está llevando a cabo en estos momentos nos va a dar ciertas luces de por dónde debemos ir. Y repito por tercera vez, no hacer nada no es una opción. ¿Qué hicimos ayer? ¿Y por qué hicimos ayer? Porque nos estamos educando en la materia. Como panameños, ayer fueron casi 400 personas en vivo y casi 600 personas a través de la red a este evento que tuvimos ayer con expertos internacionales, que ellos no nos vinieron a decir qué debemos hacer. Ellos nos vinieron a decir qué hicieron ellos en sus países. Y doy ejemplos de cosas específicas. En empleo, en todos estos países, el empleo es muy importante, todo lo que genera a través de la minería. En Panamá en particular, se generaron 7.000 empleos en las minas, comprobados con la Caja del Seguro Social, porque mucha gente dice eso es mentira. No, lo comprobaron con la Caja del Seguro Social. Aparte, se ha comprobado que la mina representa 7 o 8 personas, además de las que se contratan en la mina. En Panamá se pudo demostrar que estábamos hablando de alrededor de 40.000 personas adicionales y se pudo demostrar. Entonces, ellos nos explican en sus países que los números que tenemos en Panamá son similares a los que tienen ellos en sus países. El Producto Interno Bruto. En Panamá siempre se ha dicho que la mina representaba entre un 4 y un 5% del Producto Interno Bruto. Ellos nos vinieron a decir que en sus países representan números similares. Lo vimos en el día de ayer. La parte de los salarios. Hemos demostrado, se demostró ayer nuevamente, que el 80% de las personas que trabajaban en la mina tenían remuneraciones por encima del doble del salario promedio panameño. Ellos nos comprueban que en sus países también pasa lo mismo. En exportaciones, hablamos de exportaciones ayer. El producto número 1 de exportación de Panamá, ¿cuál era? El cobre. Entonces, reconocimos que el cobre es importante de exportación.
no solamente en Panamá, sino en los países de los expertos que nos acompañaron el día de ayer. ¿Por qué? Porque la demanda del cobre está subiendo, el precio del cobre está subiendo. ¿Y eso a quién le conviene? A Panamá, porque las regalías van en porcentaje del precio de venta. Ayer hablamos de turismo, estuvo un representante de República Dominicana. En República Dominicana tienen 11 millones de habitantes y ellos reciben 11 millones de turistas todos los años y tienen más minas que en Panamá. Entonces, no podemos decir que la mina ahuyenta a los turistas. Eso no lo podemos decir. Y podemos seguir diciendo mil cosas que hablamos en el día de ayer. Por ejemplo, las compras locales. Se demostró que en Panamá la mina compraba más de 1.000 millones de dólares al año. Toda esa economía circulante se perdió. Entonces, tenemos que entender que si en otros países lo han podido hacer bien, copiemos lo que han hecho los países bien y dejemos por fuera lo que los otros países han hecho mal. ¿Que no vamos a poner todos de acuerdo, Álvaro? No creo. Sin embargo, tenemos que entender que no hacer nada no es una opción. Y si abrimos la mina de la manera correcta, que yo te lo digo así como tú lo acabas de decir, no sé cómo se hace, porque no soy experto en el tema, tenemos que estudiarlo con los expertos. Vamos a hacer algo que es lo que al panameño le conviene, tener trabajo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está afectando en estos momentos. 10% de desempleo es muy alto para un país como el nuestro. Y termino diciendo sobre el tema de la mina. Nosotros llevamos a cabo un foro hace 2 años cuando la mina la cerraron. Y yo salí de ese foro con una sola palabra en la cabeza. Estos expertos internacionales nos decían, lo que en Panamá se ha hecho es inédito. Nunca se ha hecho en el mundo lo que ustedes han hecho. Y yo sé que los panameños somos berracos, pero también tenemos que ser berracos en lo positivo, no en lo negativo. Una mina no se puede cerrar de un día para otro. No se puede. Por los daños que vamos a tener en demandas, la confianza que perdimos y lo que más nos preocupa, la parte ambiental. Yo no entiendo cómo la parte ambiental no está preocupada con lo que tenemos en estos momentos. Están preocupándolo con lo que podemos tener a futuro, pero lo que tenemos en este momento es más peligroso, probablemente, de que si continuamos con la mina. Y eso fue lo que hicimos ayer. Nos informamos, nos sentamos, discutimos, aprendimos. ¿Con qué intención? De aportar como panameños al tema que nadie quiere hablar, pero tenemos que hablarlo porque es una realidad. Ven acá, Juan, háblame de el incremento que en la Asamblea Nacional de Diputados se quiere hacer ahora al descuento de jubilado, que ya existe. Mire, nosotros hemos dicho, nuestra opinión es que los jubilados se merecen el cielo y la tierra, pero hay que saber cómo darse. Ya existen ciertos descuentos de jubilados. Y nos preocupa que de un plumazo o de una ley o de un proyecto de ley se sigan intrometiendo en la empresa privada, que al final del día es lo que están tratando de hacer. Y eso al final del día, sí, muy bonito dar un descuento a los jubilados. Sin embargo, ¿qué va a pasar con el resto de los panameños que no somos jubilados? Nos van a subir los costos a nosotros, porque así funciona. Así es la única manera que esto funciona. Para poder dar más descuento, que al final del día el gobierno no lo reembolsa, le van a subir el precio a los demás. Y va a pasar lo propio que pasó con la ley que le querían dar el 25% de descuento en las aseguradoras. Fue vetada por el presidente. ¿Por qué? Tenemos, y las escuelas, por ejemplo, que cada día nos metemos más en la empresa privada. Tenemos que tener mucho cuidado cómo legislamos. Porque yo entiendo que queremos ayudar a la ciudadanía, pero no es a través de leyes. Porque si fuera a través de leyes, hagamos una ley que se prohíbe la pobreza en Panamá. Y ya, resolvemos el problema. Las cosas no funcionan así de fácil. Y tenemos que ver el lado positivo y el lado negativo de todos los proyectos de ley que llegan a la Asamblea. ¿Han sido ustedes llamados para consultar o el sector privado ha tenido que incorporarse a ese debate a la brava, prácticamente? Yo tengo que ser bien honesto. Hay ciertos diputados que no solamente nos piden nuestras opiniones, sino que nosotros le hemos ofrecido en la Cámara de Comercio, a su discreción, todos los números que tenemos nosotros, porque el Centro de Estudios Económicos, la Cámara de Comercio, tiene mucha información valiosa. Y nosotros invitamos a los diputados a que lo usen. No tienen ni que llamarme a mí ni que invitarme a mí. Ellos pueden utilizar toda la data y toda la información que tenemos en la Cámara para cuando hacen un proyecto de ley tengan la información correcta. En ciertos proyectos de ley sí hemos sido invitados. Nosotros, como ustedes saben, somos alérgicos a la corrupción y muchos de los proyectos de ley que tienen que ver con corrupción sí nos piden información
para asegurarnos que tenga por lo menos el aval de la empresa privada. Pero a la vez, tengo que decir que en la mayoría de los proyectos de ley nos enteramos una vez llegan a la Asamblea Legislativa. Bueno, gracias a Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Eso que acabas de decir no debe ser. Debiera siempre existir esa comunicación, esa consulta, esa discusión, ese debate para obtener mejores resultados y quizás se evitarían muchos vetos por parte del presidente de la República. Porque si tú, como decía Omar Torrijos, y siempre lo digo, algo positivo era el que más consulta, menos se equivoca. Y aquí pareciera que hay diputados, hay tomadores de decisiones que evitan consultar y después viene el estrellón. Así que un mensaje final para la comunidad panameña, Juan Arias. Muchas gracias, Álvaro, y a todos los radioescuchas. Y voy a utilizar el mensaje final que tú acabas de dar. La Cámara de Comercio y los empresarios no pretendemos cogobernar, ni mucho menos, y no nos corresponde. Sin embargo, como buenos panameños que somos, nos corresponde colaborar con los diputados o con el legislativo y con el gobierno en particular, el ejecutivo, colaborar y cooperar en todo lo que podamos. Y como he dicho anteriormente, nosotros no nos corresponde cogobernar. Sin embargo, sí vamos a fiscalizar todo lo que pretendemos o pensemos que no le conviene a los panameños. Y repito con lo mismo que digo siempre, Panamá lo tiene todo, nada más nos falta creérnoslo. Muy bien. Gracias. Abrazo, que tenga Gracias, buen día. tío. Igualmente, a ver, un abrazo. Hasta luego. Bien, vamos. Tenemos ahí, creo que...